Bueno, Dios los bendiga grandemente a todos y todas. Vamos a hablar de un tema eh, que nos compete a todos. Es un tema que debemos de tener el conocimiento para que podamos entender por qué necesitamos aprovechar la gracia, por qué necesitamos nosotros aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, para que nosotros entendamos en la naturaleza, en la posición que estamos y, y porque es necesario que nosotros le demos un giro de 160 grados, de 360 grados a nuestras vidas. Porque necesitamos reconocerle a Él, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y porque necesitamos reconocer la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es importante porque a veces nos dicen, necesitas reconocer la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y a Jesús de Nazaret en tu vida, pero no sabemos, no nos explican por qué debemos hacer esto, en qué condición estamos. Necesitamos reconocer, entender en qué posición estamos y por qué es necesario que le recibamos a Él. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a dar inicio y lo hemos titulado, este espacio lo hemos titulado La naturaleza pecaminosa. Vamos a realizar una pequeña oración para que el Jesús nos muestre, nos enseñe, nos revele, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría discernimiento de lo que vamos a escuchar y que podamos no solamente ser oidores, como siempre he dicho, sino hacedores de la palabra, como dice el Señor Jesús en las Sagradas Escrituras. Entonces, Señor Jesús, gracias Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia infinita hacia nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Padre, glorifícate de manera especial en la necesidad que hay en cada uno de nosotros, de los que escuchen este mensaje, Jesús de Nazaret. Padre, glorifícate de una manera especial, que tu palabra llegue y quede tatuada en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que llevemos fruto para ti, Jesús de Nazaret. Que tu palabra dé cosecha, Señor, en tu nombre, poderoso Jesús, que la pongamos por obra, Señor Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. En tu nombre hay poder, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo del 16 al 17, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una ordenanza del Señor Jesucristo para Adán y Eva. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo repetiré de nuevo. Gloria al Señor Jesús. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria al Señor Jesús. Génesis 2, capítulo 2, versículos 16 al 17. Entonces nosotros, desde Adán y Eva, nosotros caminamos en una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Acá es importante que nosotros entendamos algo muy valioso, porque nos podemos confundir o ciertas personas, ciertos líderes religiosos nos pueden confundir nuestra mente y no miramos el contexto de lo que dice la palabra de Dios acá. Me refiero a que muchas veces te enseñan que entonces por eso el bautizo, se justifica el bautizo de los bebés por el tema que estamos escuchando acá, porque se pegan de este capítulo, de estos versículos del Génesis, donde habla sobre la naturaleza pecaminosa, ¿cierto?
Y más adelantico nos vamos a ir viendo, al paso que vamos desenvolviendo el mensaje de la palabra, vamos a irnos dando cuenta por medio de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Desde que nacemos, pero eso no significa que un bebé sea pecador, ¿cierto? Porque mire lo que dice la palabra de Dios en el Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿sí? Porque cuando un niño empieza a crecer, cuando ya empieza a tener uso de razón, cuando empieza a saber a diferenciar lo que es lo bueno y lo que es lo malo, es allí donde ya tú empiezas a tener conocimiento de lo que es el pecado y donde esa naturaleza pecaminosa empieza a aferrarse, a inclinarse más hacia la carne, ¿cierto? Por eso es que dice la palabra que casi siempre, casi siempre no, siempre nosotros tenemos una lucha entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Siempre va a haber una lucha, va a haber una enemistad. Por esa razón, porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, cuando Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Pero cuando ya tú empiezas a tener esa conciencia, de la ciencia y el bien y del mal, entonces ya nosotros el cuerpo, la carne empieza a inclinarse hacia el pecado y es allí donde nosotros ya debemos aceptar a Jesucristo, ¿cierto? Ir a las pilas bautismales a que nos bauticen en agua, sumergidos totalmente, que eso lo vamos a ver más adelante, el significado del bautizo, para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es muy hermoso y lo vamos a ir comprendiendo paso a paso, gracias al Señor que nos ha dado la revelación de entender, nos ha revelado su nombre y nos ha dado la capacidad de entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. Por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todas estas cosas que muchos doctos de la ley no las conocen porque no se les ha sido revelado, es lo que Jesucristo promete revelarnos a nosotros si nosotros clamamos a Él. Gloria al Señor Jesús y le aceptamos. Entonces, pero es importante entender, como les decía al inicio, el porqué de las cosas. No, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que refugiarte en Jesús, tú tienes que recibir a Jesús, pero ¿por qué? Yo tengo que saber el por qué, en qué condición yo estoy y por qué es necesario que yo lo haga. Gloria al Señor Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Creo que ahí quedó un poco explicado sobre el tema del bautizo, ¿cierto? ¿Y por qué les decía eso? Para que podamos entender primero qué es la naturaleza pecaminosa y qué es el pecado en sí, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. La naturaleza pecaminosa es el mensaje que estamos hablando hoy por parte del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿cierto? Nosotros estamos en enemistad con el espíritu, la carne siempre está en enemistad con el espíritu, por lo que les decía, por la naturaleza pecaminosa que traemos desde Adán y Eva, ¿cierto? Entonces nosotros, es importante que reconozcamos esto, es importante que nos conozcamos, que conozcamos el origen de nuestra naturaleza pecaminosa y que reconozcamos que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser lavados, ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener el perdón de los pecados y podamos tener participación en la resurrección juntamente con Él, a la vida eterna. Entonces, eso es el significado del bautizo: muerte, sepultura y resurrección, ¿sí? Necesitamos morir a ese viejo hombre, a ese hombre viciado por la naturaleza pecaminosa, para poder darle entrada al Señor Jesucristo en nuestros corazones y caminar en el Espíritu, en una naturaleza nueva, en un nuevo hombre,
lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es una lucha que vamos a tener y que necesitamos comprender cómo pelear esa lucha, cómo pelear esa batalla, para que nosotros podamos caminar en obediencia y podamos ser partícipes de todo lo que Jesucristo promete a los que le siguen, a los que le obedecen, a los que le reciben y a los que aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice la palabra del Señor, para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Entonces, no sé si alguno de los que está escuchando acá les ha pasado que tú a veces quieres hacer el bien, ¿cierto? Pero hay veces esa naturaleza pecaminosa no te deja, ¿cierto? O tú no quieres más bien hacer algo malo, pero tú te dejas llevar por la naturaleza pecaminosa y vas y terminas haciéndolo lo malo. Y después de que tú lo haces, determinada conducta, usted siente remordimiento. Yo creo que a la mayoría les ha pasado. Su conciencia lo castiga. Le dice, ¿yo por qué hice esto? No, yo estoy haciendo mal, yo estoy orando mal. ¿Sí me hago entender? Es porque es ahí el espíritu queriendo salir a flote, ¿cierto? Queriendo que tú reconozcas que necesitas recibir a Cristo, que estás en pecado, que necesitas un cambio, que no puedes seguir dando rienda suelta a la carne. Pero entonces, si nosotros no nos sujetamos a lo espiritual, entonces nos va a seguir pasando recurrentemente eso mismo. La naturaleza carnal nos va a llevar a cometer determinado pecado y nosotros vamos a volver a reconocer una vez cometemos el pecado, pero vamos a volver a caer en lo mismo todo el tiempo, porque no hemos recibido la gracia, no hemos entendido lo que Cristo quiere entregarnos, otorgarnos, para que ya no vivamos más en ese viejo hombre, en esa vieja identidad pecaminosa, en esa vieja naturaleza pecaminosa, sino que vivamos bajo la gracia, bajo el amor, bajo el respaldo, vivamos bajo el direccionamiento del Espíritu, ¿sí? Gloria al Señor Jesús. Esta está en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuchen bien la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, lo que estamos hablando. Necesitamos despojarnos, reconocer que estamos bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa y necesitamos reconocer esto para poder nosotros aceptar que estamos en un error y aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, aceptar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para que fuéramos limpios, para que empezáramos a caminar en una vida nueva. Gloria al Señor Jesús, qué hermoso es este mensaje. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos, dice el Señor, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22, porque esa naturaleza pecaminosa nos lleva a los deseos engañosos, a lo que usa el enemigo para que nosotros no reconozcamos y no aceptemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que el enemigo usa y que casi siempre está alimentando y que nosotros permitimos que se alimenten por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de escuchar, de ver. Por eso yo les decía antes en otra explicación de la palabra, que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las personas que nos rodeamos, ¿cierto? Con lo que leemos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso o nos alimenta el espíritu o nos alimenta la carne, nos alimenta esa naturaleza pecaminosa.
Entonces, si le damos mucho alimento a esa naturaleza pecaminosa, va a ser muy complicado que tú puedas eh, entender o discernir más lo espiritual, ¿cierto? Porque yo ponía un ejemplo la otra vez, si tú tienes dos hijos y al uno le das mucho alimento, vitaminas y de todo, y al otro lo dejas aguantando hambre, entonces ¿cuál va a crecer más fuerte y sano? Obviamente el que le estás dando buen alimento y buenas vitaminas. Eso pasa con nuestra lucha entre la carne y el espíritu. ¿A quién estamos alimentando más? Por eso es importante que dejo entrar por mis oídos, que veo, ¿sí? Con quién me rodeo. Es muy importante tener eso en cuenta. Es allí donde empieza algo muy determinante, que tú eh, entiendas que eso te afecta, aunque tú no lo creas, te afecta muchísimo y no deja que tú crezcas espiritualmente. Es importante que podamos entender eso. Entonces decide hoy qué vas a alimentar más, ¿sí? Los deseos de tu carne o el espíritu. Escucha más prédicas, escucha más música cristiana, empieza a abandonar la música secular, empieza a escuchar música cristiana, empieza a escuchar mensajes de la palabra. No veas tanta información basura que montan en las redes sociales. Deja que a tu mente entre información que te edifique, información que te ayude a crecer, información que te ayude a avanzar espiritualmente. No permitas que toda esa basura, esa comida basura que nos mete el enemigo por medio de las redes sociales, siga contaminando tu espíritu y alimente tu naturaleza pecaminosa. No dejes que eso pase porque nosotros tenemos la posibilidad de decidir. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Tú decides qué permites entrar a tu mente. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 18, 21. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, lo que hablábamos ahorita. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado mora en mí. Ojo a esto. Así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria al Señor Jesús. ¿Sí ves lo que mencionábamos ahorita? Gloria a Dios. Acá está en Romanos 7, 18, 21. ¿Sí? Yo no empiezo a desarrollar, mi conducta se empieza a desarrollar a partir de lo que yo estoy permitiendo que se edifique en mí. Si yo permito que se edifique más el deseo carnal o la carne, esa naturaleza pecaminosa, pues mi resultado siempre va a ser el mismo. Pero si yo empiezo a permitir que en mí solamente habite lo que me edifica espiritualmente, ¿sí? Lo que va viciando, lo que va retirando, lo que va apaciguando la carne, yo permito que entre en mí lo que me edifica, va a empezar a pasar algo diferente. Yo voy a empezar a tener más dominio sobre mí mismo, voy a empezar a apaciguar, a matar esa carne, porque eso es lo que necesitamos. Porque si nosotros no matamos esa naturaleza pecaminosa, pues esa nos termina matando a nosotros, espiritualmente hablando. Gloria al Señor Jesús. Gálatas enumera las obras de la naturaleza pecaminosa. Esto está en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre.
Ahí está, en Gálatas 5:19 al 21, enumera las obras de la naturaleza pecaminosa. Entonces necesitamos entender esto para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y entendamos cómo es que trabaja el enemigo, ¿sí? Y entendamos cómo es que trabaja el Señor Jesús también en nosotros, ¿sí? De esta manera. Porque nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús toca nuestra puerta, pero Él no nos obliga, ¿sí? Él no va a llegar a forzarnos. Él toca nuestra puerta y Él dice muy claro en su palabra, si nosotros le abrimos, Él entrará, cenará con nosotros y nosotros con Él. Gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros necesitamos entender por qué debemos recibirle, en qué condición estamos y por qué es urgente que entendamos y le recibamos y empecemos a caminar con Él. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en conclusión, tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa una lucha constante, una lucha espiritual entre la carne y el espíritu, la satisfacción, la nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que hemos visto hasta el momento. Lucha espiritual, la santificación, la nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo. Como nosotros constantemente estamos en la lucha entre la carne y el espíritu, que ya lo vimos, y cómo tenemos que, a una vez reconozcamos en la condición que estamos, la santificación. Empecemos a recibir a lo que Jesucristo, a reconocer, a aceptar la obra que Jesús, la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, empezar a santificarnos en Él y empezar y pasar de esa naturaleza pecaminosa a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y Dios promete el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? En nosotros. Cuando nosotros le recibimos, le aceptamos a Él de corazón, de manera genuina, en nosotros va a empezar a ver algo extraordinario que se va a ver reflejado, inclusive en las otras personas van a poder identificarlo. Jesús dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo. Una vez que nosotros nos santificamos, empezamos a caminar en la nueva naturaleza, entonces el poder del Espíritu Santo está en nosotros y eso se va a ver reflejado en nuestra conducta. Gloria al Señor Jesús. Entonces, lucha espiritual. Vamos a discernir un poquito, a desenglosar un poco lo que es la lucha espiritual. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, aunque nosotros andemos en la carne, dice 2 de Corintios, no militamos según la carne. Tenemos que entender eso. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no necesariamente tenemos que seguir allí. Podemos empezar a caminar en la nueva naturaleza, si entendemos desde qué punto estamos y a qué punto Dios nos quiere llevar, y si entendemos la obra, recibimos y aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces es allí donde vamos a empezar a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Todo pensamiento que nos conduzca a alimentar la carne lo vamos a llevar cautivo a la obediencia a Cristo.
Gloria al Señor Jesús. Por eso necesitamos matar ese viejo hombre, ¿sí? Por eso necesitamos dejar de darle alimento, porque necesitamos es que crezca sano y fuerte y que avance el espíritu en nosotros. Entonces necesitamos es edificarnos en el espíritu y alimentar, dejar que entre en nuestras vidas todo lo que alimenta el espíritu. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. La santificación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esto está en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados mediante el acto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Hecha una sola vez y que durará para siempre. Gloria al Señor. Entonces, ojo a eso, necesitamos entender de manera perfecta esto, sin duda alguna, que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros somos limpios, somos lavados de nuestro pecado, de esa naturaleza pecaminosa. Somos limpios, somos renovados cuando le aceptamos a Él, para que empecemos a andar en la nueva naturaleza que Él nos ofrece, que Él quiere obsequiarnos. Por eso dice que es por gracia, porque es un regalo de Él hacia nosotros. No lo merecíamos, pero es un regalo que Él quiere entregarnos. Solamente es que nosotros reconozcamos ese regalo y lo aceptemos. Así de sencillo. Hebreos 13:12. Perdón, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está en 2 Corintios 7:1. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gloria al Señor Jesús. Entonces acá el Señor Jesucristo, como es de claro con nosotros en su palabra, apunten todos estos textos para que puedan comprender el por qué, ¿sí? Cuando nos dicen usted necesita entregar su vida a Cristo, que nosotros podamos entender el por qué necesitamos recibir a Cristo, en qué condición estamos y por qué es urgente que nosotros le recibamos a Él. Gloria al Señor Jesús. La naturaleza, la nueva naturaleza. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor Jesús, qué palabra tan hermosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es cuando ya tú, la nueva naturaleza, cuando ya tú has reconocido en qué condición estás, cuando ya le has entregado tu vida a Cristo, cuando le has recibido, cuando has aceptado la obra santificadora, la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, cuando tú ya entiendes eso y empiezas a caminar en la nueva naturaleza, entonces tú ya vas a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, con total certeza y convicción. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús, porque ya no vas a vivir más en la carne, sino que vas a vivir por fe en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Alabanzas al Señor Jesús. Al sea la gloria, la honra, el reconocimiento y el honor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que Jesucristo quiere entregarte hoy, a lo que te está llamando.
Qué bendición. Gloria al Señor Jesús por tener misericordia de nosotros. Padre eterno, gracias. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabanzas. Mire que cómo es de clarita la palabra del Señor Jesús. Ojalá que podamos comprender lo que, lo que Jesús quiere enseñarnos hoy. Tomen nota, vuelvan y léanlo para que ustedes puedan eh, recapacitar en el texto, puedan estudiar el texto y puedan profundizar en el texto bíblico, puedan mirar el contexto. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Pero Romanos 6, 17, 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria al Señor Jesús. Acá el Señor Jesús nos está diciendo en Romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aunque ya éramos esclavos del pecado, que necesitamos reconocer eso, que somos esclavos del pecado, habéis obedecido, cuando ya obedecemos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria al Señor. Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ningún fruto trae el pecado. El único resultado es la muerte eterna, la muerte espiritual. Porque el fin de ellas es muerte, dice la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. La promesa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas a su nombre. Más claro, ¿para dónde? La palabra de Dios nos habla de manera muy clara. El poder del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8, versículo del 9 al 17, dice la palabra del Señor Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, cuando ya hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, cuando ya hemos aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando ya hemos reconocido en la condición que estamos y hacemos todo esto, y le hemos aceptado a Él en nuestros corazones con una intención genuina, nosotros, mire lo que Jesucristo nos dice en Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya vamos a vivir en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, como decía la palabra del Señor ahorita en Génesis. Ciertamente moriréis. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, o sea, si edificamos el Espíritu y empezamos a hacer morir ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, empezamos a hacer morir, a matar esa carne, viviréis,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de parte del Señor Jesucristo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, lo que les hablaba ahorita de la conducta. Nuestra propia conducta va a dar testimonio de que realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, o sea, si le aceptamos y entendemos el significado de morir, de sepultarnos juntamente con Él y resucitar juntamente con Él. Gloria al Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabanzas a su nombre. Romanos 8, del 19 al 17. Bueno, vamos terminando entonces este mensaje, que ojalá haya sido de mucha bendición, que lo pongamos en práctica y que lleguemos al punto principal, y es que entendamos en la posición que estamos y por qué necesitamos reconocer de carácter urgente, reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos empezar a caminar en una vida nueva? Eso es importante. No solamente que escuchemos el mensaje, sino que entendamos y lo apliquemos, tomemos acción inmediatamente, empecemos a obedecer a esto que Jesucristo nos está mostrando para que seamos salvos y tengamos participación con Él allá en la eternidad. Reconocer la necesidad de la salvación. Con estos puntos terminamos con una conclusión general. Reconocer la necesidad de la salvación. Reconocer la necesidad de que necesitamos ser salvos. Reconocer la necesidad de la gracia. Reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Superar el pecado. Sí, eso es otro punto importante que aprendimos hoy acá de parte del Señor. Superar el pecado. Buscar la ayuda de Dios. Caminar en obediencia a su voluntad a pesar de las tentaciones de la naturaleza pecaminosa. A pesar de las tentaciones que constantemente vamos a tener de nuestra naturaleza pecaminosa, caminemos en obediencia a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces por eso es una lucha constante que tenemos que entender, porque tú entregas tu vida a Dios y no quiere decir que todo va a ser ya color de rosa y entonces no vas a tener ataques de nuevo de tu naturaleza pecaminosa. Eso lo vas a tener constantemente. Solo que ya cuando tú entiendes y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, pues ya tienes las armas para defenderte, ¿cierto? Y ya depende también de ti, de cómo tú dejes que esa naturaleza pecaminosa vaya siendo nido en ti. O sea que lo más preocupante que nosotros debemos de tener en cuenta es de lo que más debemos tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro yo interior, de esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, ¿cierto? De no dejar que tome fuerza en nosotros, tener esa conciencia. Esto me edifica, no me edifica. Esto que voy a ver o que voy a escuchar, ¿me edifica o no me edifica? ¿Despierta y abona y nutre mi naturaleza pecaminosa? ¿Sí o no? Sí, entonces lo elimino. Yo tengo esa capacidad de hacerlo porque Dios nos dio esa posibilidad. Depende de nosotros si dejamos que eso haga nido en nosotros. Eso es lo que habla la palabra del Señor, lo que Jesús hoy quiere enseñarnos. No dejemos que haga nido esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Más bien, démosle rienda suelta al Espíritu y abonemos y alimentemos el Espíritu en nosotros para que mate por completo o mantenga apaciguado esa naturaleza pecaminosa, la carne, los deseos de la carne. Pero depende mucho, vuelvo y repito, de lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente. ¿Con quién me rodeo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Ojo con eso. Bueno, caminar
en santidad, nos impulsa a la santificación y a crecer en la semejanza de Cristo. Cuando empezamos a caminar en la santidad, esto nos impulsa a la santificación y a crecer en la naturaleza, en la semejanza de Cristo. Es lo que tenemos que poner, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Poner la mirada en Él y empezar a imitarlo a Él, su conducta, ¿sí? Dejando de lado los deseos carnales, abrazando la vida en el Espíritu Santo, dejando de lado los deseos carnales. Pero entonces tenemos que esforzarnos, vuelvo y repito. Tenemos que saber que permitimos que entre a nuestra mente, a nuestros corazones. Gloria al Señor Jesús. Edifiquémonos en el Espíritu todo el tiempo. Empecemos a trabajar en ello. Póngale alimento al Espíritu, alimento al Espíritu, alimento al Espíritu, alimento al Espíritu. Y va a ver que eso es lo que va a, digamos, a dominar, a predominar en nosotros. Predomina en nosotros a lo que más alimentemos. No se les olvide eso. Predomina en nosotros lo que más nosotros alimentemos. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor Jesús, haz una obra grande, Señor, en las personas que escucharon este mensaje, Jesús. Padre, capacítanos cada día más para servirte, para que cada día nosotros tengamos claridad de tu propósito en cada uno de nosotros, que tengamos claridad de tu palabra, Señor. Padre, pon nuestro oído audible a tu voz, nuestros ojos espirituales ábrelos, que podamos entender cada vez que leamos tu palabra, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos llevar fruto para ti, mi Cristo Jesús. Que no seamos solamente oidores, como siempre dices en tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Padre, genera un impacto positivo en todas las personas que escuchen esta palabra. Respalda tu palabra, Señor, y es algo especial y grande en ellos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. En tu nombre hay poder, mi Cristo. Te lo pido en tu poderoso nombre, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a tu nombre. Dios les bendiga.